Chaco las cosas siguen igual. Igual. Bueno, ahora, ¿qué pasa en el país? Se lo vamos a preguntar a Sergio Bernstein, nuestro próximo invitado. En algún momento el oficialismo decía ganamos por el 45%, ahora les resulta difícil llegar al 45%, están buscando 10 puntos de diferencia, ¿lo logran, no lo logran? Sí, pareciera que lo que está en boga en las últimas semanas, ahora Sergio nos lo va a confirmar sí o no, es esta idea que Scioli tendría más posibilidades de ganar logrando 40% y 10 puntos de diferencia antes que la posibilidad de llegar a 45%. Sergio, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo es el panorama electoral hoy? Curiosamente muy parecido al que teníamos la noche de las PASO. No varió mucho, ¿no? Hay como una especie de estabilidad en las preferencias electorales de los argentinos hasta ahora, con márgenes obviamente de modificaciones muy acotados, que probablemente de acá a fin de este proceso electoral haya un cambio mayor, pero la verdad que hasta ahora la novedad es que no hay novedad. Y digo, a 5 semanas tenés este congelamiento de la imagen, esto de que no hay un ganador todavía, ni Scioli llegaría o superaría el 40% y le sacaría 10 puntos de ventaja al segundo, ni tendría chance de lograr hoy el 45% de la preferencia, ¿no? Exactamente. Pero en ese esquema, digo, a 5 semanas, digo, ¿qué pasa en la Argentina? ¿Qué te está demostrando la Argentina, esa foto de la Argentina hoy? Hay varias lecturas posibles. Hay una lectura, creo, lineal, y es que efectivamente el Frente para la Victoria tiene un piso muy sólido, homogéneo, pero es parecido a su techo. Es decir, no hay mucha más gente que, por lo menos en primera vuelta, demuestre ganas de votar a los candidatos del oficialismo. Hay una oposición que obviamente está fragmentada, pero que en conjunto es casi 60% de la gente. El otro día la presidenta se enojó mucho porque se hace esa suma, ¿eh? Te dijo por cadena que no es el 60% que está opositor al gobierno. Bueno, veremos las elecciones, Claro. porque hay que esperar 5 semanas para que la gente se manifieste. Bueno, dentro de un ratito vamos a tener más datos del Chaco, dale. Claro, pero en principio esa es más o menos la composición. Una lectura adicional, complementaria, es que hay un vuelco hacia la moderación. Incluso si uno toma el 2011 como referencia, la presidenta, Viña, Alfonsín, había como un consenso, digamos, de distintas presiones de la izquierda, más populista, menos populista, más socialdemócrata. Hoy, Scioli, Macri y Massa, con sus diferencias, expresan un vuelco hacia una relativa moderación en cuanto a su visión del país, la inserción en el mundo, etc. Y una tercera lectura es que los problemas de fondo, los problemas estructurales, por ahora no forman parte de la discusión de campaña. El que esté intentando poner en ese sentido, creo yo, elevando un poquito niveles Massa, con discusiones sobre la educación y demás. El gobierno básicamente apuesta fundamentalmente a mantener, Scioli, ¿no? Esta idea del desarrollo como una especie de título para después. Sí, un poquito ambiguo todavía. Bueno, ¿no? mañana va a haber ya unos anuncios. Mañana se reúnen los Y gradualismo, ¿no? Mucho gradualismo. Un salto al vacío. En un mundo donde no deja mucho lugar para gradualismo, No, me parece. me parece que no. Vamos En algunos casos vamos a ver si electoralmente esto sirve o no, pero creo que la campaña en serio empieza mañana, de hecho legalmente. Está bien, y mañana empieza Scioli con sus economistas esperando nosotros todos que dé alguna idea, ¿no? Veremos la reacción de la gente. Ahora, porque vos decís, la gente busca moderación. Sí, claro. Ahora, Scioli por momentos es moderado y por momentos no lo es, porque tiene que satisfacer el frente interno y a Cristina Fernández de Kirchner. Esta es mi impresión. No sé cómo lo ves vos. Coincido plenamente. Scioli obviamente está entre una especie de camisa de 11 varas, ¿no? Él querría ser un poco más, digamos, lo que era el viejo Scioli, y está obligado por el liderazgo que sí que tiene la presidenta, que es muy fuerte, a acotar un poquitito estas diferencias. Bueno, Scioli quería ser moderado en lo de Tucumán y la presidenta a los dos jueces por cadena nacional los destruyó, y el gobernador Alperovi dice no somos mansos, como incitando a una rebelión popular. Y Scioli eso no lo quiere. No, por eso todo el episodio de Tucumán lo tiñe a Scioli de valores o de atributos que obviamente contradicen lo que fue Scioli históricamente, ¿no? Sergio, bueno, a Macri se le critica mucho esto de que, bueno, si hubiese hecho un acuerdo con Massa, hoy estaría la elección resuelta. ¿Esto es así? ¿Cabe la posibilidad de hacer en análisis político este tipo de transferencias automático?
No, son análisis contrafácticos que yo creo que son útiles simplemente para la reflexión. Sí. A esta altura, la verdad que ya es demasiado tarde, nunca vamos a saber, al margen de un eventual acuerdo, cómo ese acuerdo iba a ser presentado. Además, uno puede hacer, obviamente, análisis de los votantes de Massa, de Macri, hasta qué punto hay coincidencias o no, pero la pregunta era cuál era el relato de eso, si era un acuerdo para cambiar a Argentina o era un mero acuerdo electoral que probablemente se iba a diluir precisamente un poco como es la hipótesis de Durán Barba y demás, en una administración de votos. Ahora aparece la otra versión, ¿no? Hoy La Nación y Claro. Eduardo Amadeo sacó un tuit diciendo, o Patricia Burri escribió un artículo de eso, que hay un intento del gobierno de levantarlo a Massa para perjudicarlo a Macri. Yo no sé cómo se hace eso tampoco. Yo tampoco y no No parece tengo la haber. menor idea cómo se hace. No. Lo que pasa es que en el medio de la campaña uno trata obviamente de justificar lo que está ocurriendo muchas veces con conspiraciones. El conspirativismo no es atributo del gobierno, es bastante extendido en la sociedad argentina. En la práctica es cierto que hay un electorado que no quiere votar al kirchnerismo y que obviamente está ponderando si votar a Massa o a Macri, ¿no? En la semana estuvo el tema este de que los referentes económicos de los tres candidatos dijeron, bueno, acá es necesario arreglar rápido con los fondos buitres y nada. Me parece que fue como un cambio, una bisagra respecto a lo que venía teniendo el gobierno, que decía, bueno, el gobierno está de un lado peleándose con los holdouts, con los fondos buitres y todo lo demás del otro, ¿no? Creo que eso, hay uno de los consensos claros que hay en la Argentina que viene es eso, ¿no? Que el acuerdo con los fondos buitres es inevitable, que es muy caro no acordar para la Argentina. Pero ¿y la gente en materia electoral eso cómo podrá jugar? Sabes que yo he visto datos que ponen de manifiesto que curiosamente la gente no está en contra de un acuerdo. No cualquier acuerdo, pero no está en contra de acordar. Es como que está cansada de las No me da la peleas en impresión que general. ninguno de los tres candidatos quiera cualquier acuerdo tampoco. No, obviamente. De hecho, hasta Kicillof dijo, hay que acordar, hace poco. Kicillof no acordó No, ahora Kicillof con ahora los fondos enoja bien, buitres porque ¿eh? Cristina Fernández no quiere. Exactamente. Es una bandera que no quiere entregar. Pero yo creo que el hecho de que Argentina haya conseguido que Naciones Unidas efectivamente tenga ahora un dispositivo para evitar otros nuevos casos como el de Argentina, como los fondos buitres, puede facilitar un camino hacia un acuerdo, ¿no? Sergio, yo no sé cómo se hace, pero tengo la impresión de que el gobierno está manejando los ritmos y los contenidos electorales. Maneja la agenda, eso es cierto. A Macri le pegan por un lado, a Massa lo levantan por el otro. Hoy el PRO está tocado, de alguna forma, como antes no tuvo tocado, y Macri dice atrás de esto está el gobierno. Parece que el gobierno ha decidido ganar o por las buenas o por las malas. Esta es mi impresión. Mira, Charlie, cuando uno mira las elecciones en América Latina en los últimos 2 años, en general han ganado los que están gobernando. Los Es decir, oficialismos, sí. la ventaja de los oficialistas en general, hay mucha literatura en la ciencia política que estudia esto, incluso en los países centrales se da. Claro. Sí, ahí después me parece que también hay que ver qué pasa con en América Latina con los precios de las materias primas y Totalmente. los estados fuertes que generaron esas materias primas. De hecho, en Europa ahora tenés lo contrario, el que está en el gobierno sufre. Claro. ¿no? Doy un dato, ¿no? Última dato en el conteo, Pepo está con el 51% y Ayala está con el 44%. Claro. ¿Con cuántas mesas? Se te corta la voz, Lucas. ¿Cuánto? 38%. La ventaja de los oficialismos se expresa de diferentes formas con distintos mecanismos. En un país como la Argentina, donde las instituciones están tan erosionadas, tan degradadas, la verdad que no sorprende ver que el fin justifica los medios. Ojalá se restringiera lo El Tucumán electoral. desde el ¿no? gobierno está planteando eso. Sí. Es un caso, tal vez exagerando, yo lo definí en un momento como una especie de cromañón electoral. Y bueno, Con una posibilidad de exponer todos los vicios de la política argentina en una elección. No pasa únicamente en Tucumán, pero se notó más que nunca en Tucumán. Uno lo ha visto en otras elecciones y los que tenemos años, Charlie, viendo esto. está bien, pero nunca con la brutalidad que se vio esta vez. Exactamente. Lo que más llama atención ahora es la desfachatez con la cual se quieren cubrir esto y pretender que no pasó nada, ¿no? En los últimos años, bueno, la economía, el sector privado no genera empleo y todo el empleo prácticamente lo ha generado el sector público. Así es. Esto como elemento político, digamos, en materia electoral, bueno, me parece que en algunas provincias del norte se nota muy claramente. ¿Cómo está eso a nivel país? Mira, Daniel, ahí hay que tener en cuenta que en Argentina hay un consenso en la sociedad bastante pro-Estado. Sí. Yo me jugaría a decir pro-estatista. Y yo creo que esto es un dato nuevo a la realidad, no existía en la década del 90 y se conformó en esta década,
Por supuesto, uno puede, en ese sentido, reconocer que en las prioridades de la gente, seguridad, inflación, etcétera, hay también deudas del Estado. Pero la idea de que el Estado tiene que tener un lugar en Argentina me parece que es indudable. Esto cruza todo el arco político. De hecho, desde Scioli hasta Del Caño hay expresiones donde las propuestas tienen que ver con el rol del Estado. En el empleo público, por supuesto, hay muchas críticas a la expansión del empleo, a la calidad de ese empleo, pero hay que tener en cuenta también que el Estado en ese sentido ha tomado en muchos aspectos, digamos, llenó el lugar que no Ahora, ocupaba Sergio, el mercado, ¿no? ¿el rol de Cristina es ese? Digo, en sus cadenas, en sus intervenciones, destacar el papel del Estado. A mí por momentos me parece exagerado, pero ¿es el rol que se impuso Cristina? Digo, aparte de dibujar un país que es difícil apreciarlo, ¿no? Yo creo que Cristina va a ser recordada como una persona que intentó reconstruir un modelo estadocéntrico que en Argentina fracasó, sobre todo en la década del 80 con la gran crisis de la deuda, que en la década del 90 quiso cambiar y ella intentó reconstruirlo, obviamente con componentes bastante anacrónicos y con algunos componentes nuevos. Yo creo que el kirchnerismo expresa la globalifobia en Argentina y la globalización es un fenómeno de los últimos 25 años. Y en ese sentido un montón de gente que había quedado fuera del mercado, que se sentía fuera de la sociedad, vio en el kirchnerismo algo que le daba una oportunidad precisamente frente al empleo público. Ojalá la economía privada hubiera creado tantos empleos como para que el Estado no tuviera ese rol, pero hay que ponerse también en los zapatos de la gente que se quedó efectivamente sin nada o que sentía que se quedaba sin posibilidades de insertarse en el mercado. Cuando uno compara el kirchnerismo con otras expresiones en América Latina, incluyendo en Europa, ¿no? Podemos, bueno, Tsipras volvió a ganar hoy en Grecia, ¿no? Sí, uno entiende que es un fenómeno... igual con mucha abstención, ¿no? No, por supuesto, fue la pero, primera digamos, elección. Lo que muestra es que hay competitividad electoral para manifestaciones no similares, pero que tienen este Dani, componente queda un común. minuto, si querés. Sí, ¿la campaña se ensucia en las próximas 5 semanas, te parece? Sí, lamentablemente veo que la campaña La está tendencia cayendo es así, sí. en una situación Hay muy mal grave. contenido de campaña y... Malas formas, malos contenidos. ¿Crees que va a haber debate, Sergio? Ojalá que sí. Lo que pasa es que el clima ¿Puedo es... expresar mi escepticismo? No, por eso. Le digo ojalá en términos un poco ingenuos. Pero la pregunta es, ¿qué debate podés tener? Claro, con esta condición. Exactamente. Si al margen del estudio de televisión... Claro, van a debatir sobre Tucumán, va a querer Scioli debatir sobre o Tucumán. van a ser agresiones personales. Claro. Si es así, mejor que no debatan, la verdad. Gracias, Sergio. Un fue gusto. placer. Gracias. Dani, voy a dar unos datos políticos. Ya se está instalando Daniel Arroyo, el tema de la pobreza, el tema de Trata el Massa. programa como si fuese suyo. Gracias. Vamos con los datos políticos. El primero tiene